Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Imar Martínez José, Skellington 23, Enrique Vivas, Pablo Gómez, Sebastián Galeano, Juan Manuel Cruz, Javier Delgado, Alejandro Tapia, Mauricio Martínez, Ángel Valencia, Pog Takovich, Fabnian, Tu Sabrosa Cumbia, Franz H., Christoph 55, Fernando Santos, Matías Buono, Laura Carrillo, Cristian Paternina, Miguel Alvarado, Federico Romero, Ronald Colmenares, Francisco Domínguez Ochoa, Osvaldo Núñez, Enzo Salazar, Dave Zippet, Albert 117, Juan José Sánchez, Enrique Corona, Flores Alexis, Faldemur, Quito Caricaturas, Chris Underwater, Leo Javi, Naji Kaelum, Joel Carrillo, Yuki Nagato y Agustín Reyes. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quiroz y a los supergracias que dejan en los videos anteriores. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. O bien, comentar o compartir con todos tus amigos. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 3. Si hubiera una sola ventaja en estar atrapada en un conducto de aire, ciertamente no puedo imaginarla. Estar atrapada aquí, con las luces apagadas, será aún menos divertida. Añado una buena dosis de miedo profundo causado por conversaciones siniestras después de una serie de explosiones y creo que merecía una medalla por no perder la cabeza en ese mismo momento. Una cosa era obvia. Todos los ejercicios de respiración del mundo no me sacarían de aquí. Tal como lo veía, tenía dos opciones. Opción 1, podía quedarme donde estaba durante un largo periodo de tiempo, luego volver al baño y probar suerte desde ahí. Opción 2, podía dejar de ser una llorona pasiva y tomar el asunto en mis propias manos, ahora mismo. Empecé a gatear y a impulsarme hacia adelante antes de que el sentido común pudiera convencerme de lo contrario. Esperar podría haber tenido más sentido, pero no podía estar segura de que la engañosa serie de situaciones hubiera podido ser diferente. La única ventaja que puedo encontrarle a arrastrarme por los conductos de aire dentro de un complejo biotecnológico fue que parecían estar limpios. Al menos todo lo que tocaba se sentía limpio, aunque mi mente estaba feliz de proporcionar ejércitos de roedores e insectos que me acechaban. Por mucho que intentara moverme a un ritmo constante, era más bien un ir y venir, y con cada empujón sentía crujir el aluminio a mi alrededor. No tenía dudas de que si me movía por encima de alguien que estuviera de guardia, solo tardaría un par de segundos en descubrir qué estaba pasando. Sentí como si hubieran pasado horas dentro de este infierno sudoroso y estrecho, cuando los colores aleatorios que bailaban ante mis ojos comenzaron a tomar formas y finalmente se transformaron en luz real que se derramaba por otro respiradero. Reservas de energía que no sabía que aún tenía se movilizaron y logré los últimos metros en un tiempo récord. Solo podía adivinar cuánto me arrastré, pero, siendo realistas, calculé que había llegado unas 4 o 5 habitaciones más abajo en el complejo. Se me encogió el corazón cuando finalmente llegué al respiradero y me di cuenta de que ahora estaba encima de la pequeña cocina donde me había encontrado con Andrej, el guardia. Sin embargo, esa no era la razón de mi creciente temor. A través de las rendijas de la rejilla pude distinguir a 2 personas, ambas vestidas con uniformes militares negros, entrenando. No entendía cómo se habían perdido los golpes que había estado haciendo, si es que siquiera los había pasado por alto. Ambos eran hombres de estatura media con cortes de pelo rapados que los hacían aún menos distinguibles. Los rifles en sus manos parecían amenazantes, y desde mi punto de vista vi que ambos tenían cuchillos y pistolas atados a sus cinturones y muslos. Siendo realistas, ni siquiera necesitaría ningún arma para derribarme, ya que no era exactamente una maestra de Kung Fu disfrazada. De cerca era obvio que no formaban parte de una unidad policial, y dudaba que los militares enviaran rescate. El personal estaba armado hasta los dientes. Las paredes se cerraron a mi alrededor aún más, listas para asfixiarme. Pero hice todo lo posible por mantener mi respiración lo más uniforme y silenciosa posible, con el corazón martillando en mi garganta. Eso fue todo una hazaña. Si lograba salir de allí con vida, definitivamente me daría el gusto de comer pastel de chocolate. ¿Por qué pastel de chocolate fue lo que vino a mi mente en ese momento?
ya que era algo que no entendía. Pero la loca ironía me hizo sonreír por un momento. Había pasado menos de una hora desde las explosiones, y mi mente ya estaba destrozada. No era para nada el tipo de superviviente. Pasaron interminables minutos mientras observaba a los hombres armados de pie, sin hacer nada más que hablar entre ellos en un idioma áspero que, una vez más, me sonaba a ruso. El sudor corría lentamente por mi cuello y sienes, y era solo cuestión de tiempo hasta que el flujo constante de aire que golpeaba mi cara me hiciera estornudar. Entonces, era solo cuestión de si me disparaban justo donde estaba, dentro del respiradero, o si me arrastraban hacia abajo antes. Realmente no quería terminar mi existencia en un conducto de aire. Una repentina ráfaga de estática de una radio me sobresaltó. Como logré sacudirme, pero sin golpearme la cabeza, ni nada contra más de la pared de un conducto para alertarlos de mi presencia, era algo que no entendía. Pero aún aparecían lejos, ajenos, cuando ambos sacaron sus radios, y después de unas pocas palabras más, salieron de mi campo de visión. Me permití exhalar lentamente mientras la euforia me invadía con fuerza, pero la parte divertida aún no había terminado. Obligarme a permanecer inmóvil hasta haber contado regresivamente desde 100 fue pura tortura. También me dio tiempo de sobra para mirar alrededor de la habitación y descubrir que tendría que dejarme caer sobre la mesa sin ayuda. Esto no iba a funcionar. Consideré continuar mi viaje dentro del respiradero, pero francamente, si no salía de este espacio ahora mismo me volvería loca. Y entonces todos los muebles de apoyo que pudiera encontrar en otra habitación no me ayudarían en absoluto. Solo para asegurarme, esperé otro minuto interminable antes de retroceder. Luego alcancé el respiradero e intenté soltarlo. Solo me tomó un poco de manipulación para desenganchar el mecanismo que mantenía cerrada la rejilla. Y esta bajó casi sin hacer ruido. Al igual que el respiradero del baño, permanecí seguro en sus dos bisagras. Pero mi mente estaba más que feliz de evocar imágenes de metal cayendo alegremente al suelo, enviando a los terroristas de vuelta a mí. Avanzando hasta que pude mirar hacia abajo en la habitación, me puse boca abajo hasta que pude echar más que un vistazo a mi alrededor. La cocina, y lo que podía ver el pasillo más allá de la puerta. Parecían abandonados, pero eso no me hizo sentir mejor. La mesa sobre la que planeaba caer parecía estar a kilómetros de distancia y no dudaba de que la distancia fuera suficiente para romperme el cuello o el tobillo si lo arruinaba. Como caer de cara no era una opción, y no había forma de que pudiera encajar las rodillas debajo de mi cuerpo dentro del respiradero, tuve que arrastrarme hacia adelante y luego comenzar a salir del agujero del techo, con los pies por delante. Estaba segura de que los guardias regresarían a tiempo para ver mi intento de lento y doloroso descenso. Estaba segura de que me daría un derrame cerebral si alguien me tocaba la pierna mientras intentaba bajar. Al principio, las cosas parecían sorprendentemente bien. Las bisagras del respiradero estaban en la parte delantera, lo que hacía que la reja presionara contra la pared delantera de mis muslos mientras bajaba, dándome amplio espacio para patear mis piernas una vez que estuviera fuera del conducto. Con la mayor parte de mi peso aún distribuido de forma segura en mi torso, incluso tuve la graciosa sensación de que podría lograrlo. Pero cuando retrocedí un poco más hasta que mi trasero atravesó el agujero, la gravedad me golpeó con fuerza. Por muy tedioso que hubiera sido subir el conducto, el descenso fue mucho más rápido. Solo tuve un momento para darme cuenta de que no había nada que mis manos frenéticas pudieran agarrar en su lucha por sujetarse a algo. Y entonces, quedé suspendida en el aire. Golpeé la mesa con los pies por delante. El impacto sacudió todo mi cuerpo. El dolor me subió a las caderas y luego me caí hacia adelante, esquivando por poco una silla mientras el suelo se cernía sobre mí. El impacto del segundo impacto, amortiguado principalmente por mis manos y mi pecho, fue inmediato. Por un momento estuve demasiado aturdida como para intentar respirar, y cuando descubrí que mis pulmones estaban vacíos me invadió el pánico. La agonía me recorrió la espalda desde el punto en que mi barbilla tocó el suelo, y ese vértigo de ver estrellas me agarró con fuerza. No fue exactamente una prueba de mis habilidades de sigilo que solo dejara escapar un gemido bajo, pero nada más pudo salir de mis dientes apretados. Rodando sobre mi costado, abracé mis piernas contra mi pecho y simplemente me revolqué en el dolor durante unos segundos. Mierda, de verdad había dolido. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado acurrucada en el suelo, pero una vez que los niveles de dolor bajaron al territorio de la mera incomodidad, me obligué a levantarme de rodillas, y luego me puse de pie por completo. Me dolía todo el cuerpo, pero sorprendentemente no sentía nada roto. Tampoco oí gritos ni el sonido de botas acercándose rápidamente, por lo que mi caída pareció haber pasado desapercibida.
Mirando a mi alrededor, al instante me sentí como un ciervo deslumbrado, al descubierto como estaba, pero aún así me obligué a subirme a la mesa y cerrar la ventilación. Esta vez mi descenso fue mucho más lento, aunque no menos incómodo por la forma en que mis piernas aún temblaban. Conteniendo la respiración avancé lentamente hacia la puerta y miré afuera. El pasillo estaba tan desierto como la última vez que lo había visto. Intenté aguzar el oído, pero lo único que oí fue mi propio pulso. De repente, un carrito salió rodando de un laboratorio a mi izquierda, volcándose al chocar contra la pared opuesta, haciendo que los vasos de precipitado se estrellaran contra el suelo. Rápidamente me tapé la boca con una mano antes de poder gritar, y volví a la cocina. Los hombres debían de haber estado en el laboratorio adyacente mío, causando aún más estragos, al parecer. ¿Pero por qué? Estaba más allá de mí, pero de todas las cosas que me moría por saber, esa estaba bastante abajo en mi creciente lista de preocupaciones. Siguió otro estruendo, y cuando volví a mirar afuera vi que iban a pasar por mi laboratorio. Por la forma en que progresaban, volverían a la cocina en aproximadamente 1 minuto, con 3 habitaciones más en el medio. La conclusión obvia era que mi mejor ruta de escape era por el otro lado, pero justo cuando tuve esta epifanía, escuché un estruendo similar proveniente de allí. O se habían separado, o otro equipo se les iba uniendo. Eso solo dejaba las habitaciones al otro lado del pasillo, ya que el siguiente pasillo de conexión estaba muy por detrás de la ventana de movimiento que aún me quedaba, que se reducía rápidamente. Pensando mucho, intenté decidir cuál sería la mejor habitación para esconderme. Justo enfrente de mi laboratorio estaba el laboratorio de cultivos celulares donde se realizaban todos mis experimentos, pero considerando la velocidad a la que trabajaban, correría directamente a sus brazos y me lanzaba. A continuación estaba la gran habitación donde se almacenaban los congeladores y tanques de nitrógeno de nuestro piso, junto con las enormes centrífugas. Probablemente podría esconderme detrás de una de ellas, pero había un amplio espacio abierto en el medio donde me atraparían. Más rápido de lo que podría escabullirme. Justo enfrente de la cocina estaba la sala cálida para cultivos bacterianos nocturnos, repleta de gradillas de cultivo en suspensión, 2 armarios de suministros y un espacio de trabajo que siempre estaba tan lleno arriba y abajo que nadie se daría cuenta si apartaba algo para crear un pequeño escondite. Además, estaba configurado a una temperatura de sauna moderada de 37 grados centígrados, y eso era mucho mejor que la siguiente puerta a la derecha que conducía a la sala fría de menos 20 grados centígrados. Con la decisión tomada, solo tenía que llegar allí antes de que alguien me viera. Pan comido, ¿no? Claro que no. Los equipos de destrucción se acercaban rápidamente. El de la derecha todavía estaba 2 puertas más allá, pero el de la izquierda ya había llegado al laboratorio junto a la cocina, con solo una pequeña sala de suministros en el medio. En cualquier momento terminarían con él. Otro carrito salió estrepitosamente al pasillo a mi derecha, y no lo dudé más. Empujándome del marco de la puerta, corrí los 3 pasos que me tomó atravesar el pasillo. Agarré la pesada manija de la puerta de la habitación y la abrí. Nunca antes una puerta que se movía lentamente me había molestado tanto. El ruido y el calor me llegaban en una ola húmeda, pero no me importaba. Empujando hacia adentro, ahora, rogué que la estúpida puerta se abriera un poco más rápido. Lo hizo. Y luego tiré con fuerza para que la puerta se cerrara de nuevo normalmente. Los zumbidos y chirridos mecánicos de los frascos de cultivo al agitarse me tranquilizaron. Pero en ese momento se convirtieron en un cuchillo abrasador en el fondo de mi mente. Era imposible calcular cuánto ruido había hecho la puerta al cerrarse, o si los sonidos del interior de la habitación se habían oído más allá del pasillo. Por otra parte, también debieron oírme caer desplomándose por el conducto de la cocina, y simplemente lo atribuyeron al trabajo del otro equipo. Tal vez eso funcionó de nuevo. No planeaba tentar a la suerte, así que en lugar de quedarme justo dentro de la puerta, me acerqué apresuradamente al espacio de trabajo y comencé a apartar los contenedores en residuos químicos para crear algo de espacio al final del banco, justo hasta la pared. Lo mejor que pude hacer con las patas de la mesa fue una pequeña grieta que hacía que los conductos parecieran espaciosos, apenas lo suficientemente anchos como para que cupieran mis hombros. Pero era mejor que ser atrapada y arrastrada quién sabe dónde. El tiempo definitivamente estaba trabajando en mi contra, así que antes de que pudiera tener otro ataque de nervios debido al espacio limitado en el que tenía que meterme, me arrastré dentro, hacia atrás, arrastrando uno de los contenedores lo más cerca posible de mí. Y luego esperé. Aquí al menos no estaba completamente oscuro, aunque mi escondite era prácticamente el rincón más oscuro de la habitación. Todavía podía ver una astilla sobre los contenedores que me rodeaban, excepto por el que había dejado a medio camino,
detrás de mí. Sentado allí, con las rodillas contra el pecho y los brazos de alguna manera alrededor de ellas, al menos podía mirar mi reloj. De qué poco me servía. La pantalla marcaba las 5:07 horas, unos interminables 32 minutos después de haber salido del laboratorio del cultivo celular. Para mí ya parecía una pequeña eternidad, y el nivel constante de adrenalina que bombeaba por mis venas empezaba a pasar factura. Por mucho que lo intentara, no podía evitar que me temblaran los dedos mientras esperaba y tenía esperanzas. Sentada en mi rincón, sudando como un cerdo mientras el zumbido de los frascos en movimiento seguía rodeándome. Entonces, las luces se apagaron, y de repente me encontré sentada en la oscuridad mientras los frascos se detenían con un chirrido al detenerse las máquinas. En la repentina y espeluznante oscuridad, el sonido de la puerta al abrirse fue ominosamente fuerte, y contuve la respiración mientras veía a 3 personas entrar en la habitación. Capítulo 4. Apretujada en el pequeño espacio al final del banco de trabajo, no podía ver mucho más que un poco de luz artificial que se derramaba en la habitación desde el exterior, destellando sobre las armas desenvainadas. No lo había creído posible, pero mi pulso comenzó a acelerarse aún más, hasta el punto de estar segura de que tenían que oír mis frenéticos latidos aunque no movía ni un músculo. Apretada como estaba, ni siquiera estaba segura de si podría haberme movido si hubiera querido. Mis músculos ya empezaban a arder, y el dolor de mi gloriosa salida de los conductos reapareció. Hice todo lo posible por ignorar a ambos. Todo se volvió más fácil de inmediato cuando escuché una voz femenina áspera y fría hablar en un inglés perfecto, con solo un toque de acento que no pude identificar. Era diferente al de Andrick. ¿Estás seguro de que viste a alguien entrar aquí? Mi corazón latía con más fuerzas mientras un gemido de miedo intentaba salir de mi garganta. Me habían visto. Me habían visto, carajo. Bueno, no exactamente, respondió una voz masculina mucho menos segura de que la mujer que había hablado. Oímos algo de ruido solamente, añadió una segunda voz masculina. Choques, respondió la mujer con sarcasmo. Como equipos que registran habitaciones por todo el edificio no pudieron ver o oír nada más. Si tuviera que adivinar, estaba molesta por tener que delegar tareas que estaban por debajo de ella. Tal vez, respondió el primer hombre, algo disgustado. ¿Podrían ser ustedes 2 más incompetentes?, replicó la mujer sin aceptar nada. Bueno, creemos que había alguien en la cocina. El segundo hombre se enfrentó a ella, aunque con menos confianza que antes. En la cocina, repitió ella, y luego corrió a esta habitación sin que ninguno de los dos viera nada. Sí, así es, respaldó el otro hombre, uno a sus compañeros. Estábamos ocupados consiguiendo los libros de protocolo, como nos dijeron. ¿Libros de protocolo? ¿Se referían a los protocolos de laboratorio que todo el personal debía mantener? ¿De qué le serviría eso a alguien? Por experiencia sabía que ya era bastante difícil dar sentido a mis propias notas de unos meses atrás. Tener que depender de las de cualquier otra persona de mi grupo de trabajo era una verdadera molestia. Y para cualquiera que no estuviera familiarizado con los experimentos debía de parecer solamente garabatos. ¿Por qué buscaban eso de entre todas las cosas? Era definitivamente algo en lo que pensar, una vez que mi mente no estaba a punto de ponerse en modo de vuelo completo. Un haz brillante de una linterna industrial recorrió la habitación, ni siquiera cerca de mi escondite. Entonces, ¿dónde está este fantasma que perseguías? Bueno, no lo sé, pero vimos... Empezó el tipo número 2, pero fue interrumpido rápidamente. Son unos idiotas, se quejó la mujer. Tal vez dijo más, pero se perdió en el ensordecedor sonido de un rifle dispararse mientras las balas atravesaban vidrio, plástico y paredes por igual. Los primeros segundos me sobresalté demasiado para poder gritar, aunque dudaba que alguien lo hubiera oído. Un dolor me desgarró los oídos, agudo y absorbente. Sentía aún más disparos que impactaban a mi alrededor, pero ya no los oía. Entonces, logré meterme la mano izquierda y les en la boca para silenciar el grito que ya no podía contener. Los destellos de los cañones continuaron durante 5 segundos. Luego se detuvieron y momentos después la oscuridad total me rodeó de nuevo. El asalto sónico después de las explosiones había sido terrible, pero no era nada comparado con el dolor y la desorientación que sentía ahora. Todo lo que podía hacer era morderme la mano y llorar en silencio. Presumiblemente, ya que todavía no podía oír nada. Y esperar. La ausencia total de sonido desapareció cuando el inquietante zumbido del tinnitus se instaló,
pero lo agradecí. Nunca había escuchado disparos en la vida real, y mucho menos sin protección y de cerca. Y no era una experiencia que valiera la pena repetir. Supe cuando recuperé la audición, ya que podía distinguir los sonidos animales que salían a intervalos aleatorios de mi garganta y pecho. No los emitía conscientemente, pero no podía hacer nada para detenerlos tampoco. Me costó bastante quitarme la mano de entre los dientes, y mi lloriqueo se cortó en una aguda carcajada, cuando me di cuenta de que debía desinfectar pronto las posibles marcas de mordeduras para que no se infectaran, porque las bacterias orales humanas eran la causa más probable de peligro para mi vida en ese momento. No miré mi reloj durante una pequeña eternidad, mientras escuchaba el sonido de los latidos de mi corazón calmándose lentamente. Salir de mi espacio de acceso parecía lo último en la tierra que debería de estar haciendo. Simplemente sentarme allí sonaba como una excelente idea. Una cosa era segura. Estas personas no pertenecían a ningún grupo de fuerza militar que intentara ayudar en las labores de rescate. Revisando los laboratorios podría haber razonado de alguna manera, pero ¿quién en su sano juicio abrió fuego con un rifle de asalto dentro de la habitación pequeña solo porque estaba molesto y posiblemente tratando de asustar a alguien que se escondía allí? No tenía ni idea de si llevaban protección para los oídos, pero incluso con auriculares con cancelación de ruido, debía haber sido un ruido tremendo. Lo que sea que estuviera pasando no era una misión humanitaria. Sabía que mi ataque de pánico había pasado cuando sentí que la curiosidad se filtraba en mis pensamientos. Mirando mi reloj, me di cuenta de que había estado muy contenta de estar viva y esconderme del mundo durante casi una hora. Quedarme quieta probablemente era lo más inteligente. No tenía comida, pero había un fregadero con el otro extremo de la habitación, junto a la puerta. Y como no oía el grifo gotear, asumí que no estaba arruinado. Seguía sudando, pero no tanto como antes. Así que asumí que los controles ambientales se habían apagado por completo al apagarse las luces, dejando que la habitación se enfriara lentamente a la temperatura normal. El olor a medio de cultivo bacteriano flotaba en el aire, lo que me hizo suponer que los frascos de cultivo se habían llevado a la peor parte de los disparos. La idea de dejar mi acogedor espacio para arrastrarme por un suelo lleno de vidrio, medio de cultivo y entre bacterias modificadas genéticamente no era exactamente la definición de tener un buen día. La parte oscura y sarcástica de mi mente me dijo que al menos el E. coli tendría compañía si tenía que defecar tarde o temprano. ¿Algún desafortunado estudiante universitario tendría que analizar el contenido de eso también? Mi diversión duró poco, e intenté relajarme lo más posible en mi situación actual. Dejando a un lado las ideas estúpidas, tenía que decidir qué hacer ahora, y considerar solo opciones poco realistas no me alegró para nada el día. Si eran terroristas y todas las señales apuntaban directamente a eso, no había garantías de que estuvieran a salvo nadie dentro del grupo. Solo porque yo estuviera escondida aquí tampoco me ponía a salvo. Por lo que pude ver, habían hecho una primera ronda por el edificio para incitar a todo el personal restante, lo cual evadí arrastrándome por los conductos de aire. Después de eso, comenzaron a destrozar los laboratorios para obtener información. Todavía no tenía sentido tomar los protocolos de laboratorios y pudiendo haber revisado con la misma facilidad las publicaciones recientes de cada grupo de trabajo para ver quién estaba haciendo qué. Pero tal vez no estaba entendiendo el punto por completo. Todavía dudaba mucho en decidirme sobre esa parte. La destrucción total de los cultivos bacterianos podría haber sido el tercer paso, o simplemente una declaración de locura en general. Hasta ahora, ambos parecían encajar. Extrapolando a partir de eso, era difícil adivinar qué vendría después. Pero no pensé que fuera indigno de ellos usar el sistema de aire acondicionado para gasear a quien quiera que los hubiera eludido hasta ahora. Tal vez solo estaba siendo comprensiblemente paranoica, pero de repente me pareció una muy buena idea llegar a uno de los puntos de control de seguridad y equiparme con un botiquín de primeros auxilios y una máscara de gas. Si no había moros en la costa, podría salir de allí o colarme en los laboratorios de bioseguridad de nivel 3 para ponerme un traje ligero de materiales peligrosos y una unidad de respiración. Nunca había estado en los laboratorios L3, ubicados en la parte del complejo, pero sabía que no todos estaban en el laboratorio caliente en el que había estado trabajando, que estaba instalado en su búnker separado. Entonces, se me ocurrió que lo podrían estar buscando probablemente. Eso tal vez estaba en uno de los laboratorios, y un escalofrío que no tenía nada que ver con el sudor secó por todo mi cuerpo, corriendo directamente por mi columna vertebral. Greenfields Biotech trabajaba principalmente en investigación básica de farmacología médica, con algunas patentes en el desarrollo de vacunas para animar las cosas. Pero hasta donde yo sabía, los materiales más peligrosos del complejo eran los productos químicos comunes y corrientes, no fangos virales llenos de ébola.
Éramos un laboratorio de investigación líder en el tratamiento de tuberculosis y las vacunas contra el coronavirus. De ahí laboratorios L3 y L4. Pero no podía comprender qué querría un grupo de terroristas con bacterias y virus para los que las vacunas y los métodos de tratamiento estaban fácilmente disponibles. Fue entonces cuando me pregunté una vez más si alguien había estado en el laboratorio L4, cuando se produjeron las explosiones. De repente, el hecho de que el sistema de ventilación y el control de climatización estuvieran apagados adquirió un significado completamente nuevo para mí. Capítulo 5. Hasta entonces esconderse había sonado como una opción perfectamente aceptable. Pero en el momento en que me di cuenta de que todo el edificio podría verse comprometido por una enfermedad que se propagaba rápidamente, que era desagradable como mínimo y muy probablemente letal, cada respiración que tomaba se convertía en una inevitable bomba de tiempo. Conseguí mi trabajo actual gracias a mi trabajo de tesis sobre el SARS. Era consciente de que podría propagarse por todo el complejo si la cadena de seguridad se veía comprometida. Técnicamente los laboratorios L3 y L4 funcionaban de forma completamente autónoma, y la brecha de seguridad más probable podría ocurrir si alguien se llevara material contaminado al exterior. El conjunto de duchas de descontaminación y esclusas de aire debería evitarlo si tan solo personal capacitado se acercara a los laboratorios calientes. Pero los aspirantes a Rambo que estaban peinando los laboratorios aquí arriba y disparando a los frascos de cultivo bacteriano por diversión no parecían ni remotamente cualificados para ello. Pensando en todo esto, me di cuenta de que mis prioridades acababan de reorganizarse. Primero, necesitaba saber exactamente qué estaba pasando, ahora mismo. Segundo, necesitaba salir de allí, costara lo que costara. Se me ocurrió que mi reacción no solo se inclinaba un poco hacia el melodramatismo, pero realmente no me importaba. Mi instinto de supervivencia estaba tan reforzado que logré salir de mi estrecho y no tan cómodo espacio, y cruzar el suelo mojado y lleno de cristales antes de que el gélido agarre del miedo me aferrara. Sin embargo, mi mente estaba decidida, y la incertidumbre se volvía cada vez más desconcertante a cada segundo. Abriendo la puerta con cuidado, miré hacia afuera. Una vez más, el pasillo estaba abandonado, pero en un estado mucho peor que antes. Los carros estaban volcados, los papeles esparcidos por todas partes y una parte importante del suelo estaba cubierta de líquidos indefinidos. Estaba doblemente contenta con mis resistentes suecos de laboratorio, con la esperanza de que el plástico grueso me protegiera de todo el derrame. La cocina al otro lado del pasillo estaba oscura ahora, pero la suave luz del atardecer se filtraba a través de las puertas abiertas del laboratorio. Esta vez, no me engañó la ausencia de guardias patrullando y esperé 10 minutos completos antes de abrir la puerta por completo y salir al pasillo. Me encontré con el silencio. Mi respiración irregular era el único sonido del mundo. Bueno, primero lo primero, me dije a mí misma, y lentamente me dirigí a la puerta del laboratorio más cercana. Habría preferido mi propio espacio de trabajo, pero, para lo que tenía en mente, cualquiera serviría. No quedaba ni un frasco lleno, ni un vaso de precipitado entero. Pero ya lo esperaba. Ignorando el estado general del caos, rodeé lo peor y me abrí paso hasta los escritorios junto a las ventanas, donde esperaba que tuvieran las ordenadoras, con la colección de diarios negros del laboratorio, donde solo había un agujero deslumbrante en la estantería, por lo demás desbordante. A continuación, busqué las computadoras. Incluso con la mayoría de la gente trayendo sus propias computadoras portátiles, cada laboratorio tenía una unidad de escritorio mayoritariamente anticuada, pero aún funcional. Fue una gran sorpresa que el monitor yaciera destrozado en el suelo, y que la carcasa de la torre fuera en una ruina acribillada a balazos. El teléfono fijo no había funcionado mucho mejor, y la línea de emergencia en el otro extremo del laboratorio estaba muerta. Después de este laboratorio, revisé los dos siguientes y encontré más de lo mismo. El cuarto laboratorio era donde había estado mi lugar de trabajo desde mi primer día de trabajo, y verlo en ruinas ahora me hizo sentir un frío a un nivel completamente diferente. Intentando ignorar eso, recorrí rápidamente la habitación y alcancé el estante superior cerca de la ventana, casi aullando de triunfo cuando mis dedos se cerraron alrededor de la carcasa de plástico de mi teléfono celular. Mi esperanza se desvaneció cuando miré la pantalla y vi que no tenía señal, ni para llamadas ni para internet móvil. Siempre había una recepción estelar allí, incluso cuando llevaba el teléfono a los pisos inferiores para buscar publicaciones antiguas en los archivos o usaba parte de mi hora de almuerzo para llamar a Sam desde el baño. Incluso en pleno invierno, nunca había tenido problemas de conexión. Esto definitivamente no era normal. Aunque fuera inútil, seguía aferrada a mi teléfono,
pero apagué las alertas de sonido y vibración. En el peor de los casos podría jugar una ronda de sudoku si me encontraba encajado en otro espacio oscuro y estrecho, o lanzárselo a alguien a la cabeza para distraerlo. Armada así, volví al pasillo, y tras un momento de vacilación me dirigí al laboratorio de cultivo celular. Tal vez fue una estupidez ir a revisar mi investigación cuando tenía asuntos más urgentes que atender, como posiblemente seguir con vida. Pero como ya estaba allí, bien podría mirar dentro. Como en todas partes las luces estaban apagadas y el zumbido omnipresente de los aparatos de aire acondicionado brillaba por su ausencia. Pero eso no fue lo que me hizo detenerme. Mis huellas justo dentro de la puerta. La luz del día ya tenue que se derramaba a mi alrededor no era suficientemente grande como para permitirme ver más allá de una cuarta parte de la habitación, pero era suficiente. La devastación que había visto alrededor de los espacios de trabajo normales no era nada comparada con lo que vislumbraba aquí. Todas las incubadoras estaban abiertas, 2 incluso habían sido arrancadas del banco en el que habían estado, y ahora estaban en el suelo, con placas de cultivo celular y medio rojo derramado por todas partes. Todas las campanas estaban destrozadas, y frente a ellas había montones de vidrios rotos donde se habían destrozado las pipetas. Un vistazo al techo mostró que incluso habían arrancado los tubos de luz ultravioleta utilizados para la descontaminación básica durante la noche. Cuando nadie trabajaba en el laboratorio, sintiéndome un poco valiente, encendí la luz, pero no pasó nada. La electricidad se cortó para siempre. Con una sensación de hundimiento en el estómago, fui a la puerta de al lado, solo para ser recibida con más de lo mismo. Un apagón general significaba que, en cuestión de horas, la mayoría de las muestras en los congeladores se irían al carajo, se descongelarían y se perderían para siempre. Después de cómo habían sido destruidos los laboratorios, esperaba que los congeladores estuvieran abiertos, o incluso que su contenido hubiera sido arrancado y esparcido por el suelo. Incluso habían derribado los tanques de nitrógeno líquido y arrancado los estantes de los bancos de las células almacenados en su interior. Fuera lo que fuera que buscaran, hicieron un excelente trabajo destruyendo todo a su paso. Mientras salía lentamente de la habitación me di cuenta de que parte del terror que había estado sintiendo desde mi lenta huida de la cálida habitación estaba disminuyendo. Sus métodos podían ser bárbaros, pero parecía que sabían exactamente lo que buscaban. Tal vez estaban siendo demasiado optimistas, pero esperaba que eso significara que sabían que dejar en paz y que no. Esto todavía no explicaba realmente qué estaba pasando ni por qué, pero estaba decidida a averiguarlo a continuación. Pasé por mi laboratorio una última vez. Agarré el botiquín de primeros auxilios que aún descansaba extrañamente intacto sobre el mostrador y me dispuse a obtener finalmente algunas respuestas. Capítulo 6. Cuanto más me acercaba al atrio, más flaqueaba mi valor, pero me obligué a seguir escabulléndome de puerta en puerta, entrando en las habitaciones cada vez que encontraba una sin llave. Atravesar el pasillo principal rápidamente era casi imposible, ya que varios armarios destrozados bloqueaban el camino directo, que alguien había arrancado una sección entera de paneles de pared en un solo lugar. Fue entonces cuando vi la primera patrulla fuertemente armada haciendo rondas y casi me di la vuelta. Definitivamente me sentí como el gato cuya curiosidad estaba a punto de ser su fin. Pero algo que impulsaba dentro de mí a seguir adelante estaba latiendo, y con cada carrera me acercaba más a donde esperaba encontrar al menos algunas respuestas. Una última caminata aterradoramente lenta a través de una sala de seminarios que estaba apenas a oscuras, porque alguien había arrancado una puerta de sus bisagras, dejando entrar algo de luz natural desde la dirección del atrio. Y finalmente, alcanzaba mi objetivo. Una mirada a los 3 pisos de fachada de cristal, y deseé no haberme levantado nunca esta mañana. A primera vista ni siquiera era tan malo. Nadie estaba alineando a personas con batas de laboratorio y ejecutándolas, al menos hasta donde yo podía ver. Pero había mucha gente merodeando que obviamente estaba en mal estado. Algunos incluso heridos, con hombres y mujeres armados y vestidos de negro apuntándolos con armas y rifles. 2 de ellos caminaban lentamente de una persona vestida de manera informal. La mayoría con bata de laboratorio, a la siguiente, y seguían empujando a la gente hacia uno de los 2 grupos. El más pequeño de los 2 no estaba formado solo por científicos, ya que reconocía a Gabriel Green, Brandon Stone y Elena Glover entre ellos. Además de eso, el atrio habría sufrido una terrible transformación. El extenso vestíbulo de cristal, junto al control de seguridad y el nicho con las máquinas expendedoras, estaba parcialmente derrumbado,
probablemente por una de las explosiones que desencadenaron lo que desde entonces había convertido en el peor día de mi vida. Los pocos paneles de vidrio que aún estaban intactos desaparecían rápidamente tras barricadas hechas de escritorios, armarios y sacos de arena. Desde mi punto de vista apenas podía vislumbrar la entrada lateral, que estaba reducida a un gigantesco montón de escombros. En la esquina entre las dos entradas, ocupando más espacio que la mayoría de las casas familiares pequeñas, había una hilera de ordenadores y monitores suspendidos justo en el medio. Debajo de la enorme pantalla plana que normalmente mostraba el logotipo de la empresa y breves clips informativos. Ahora estaba apagada, pero alguien estaba jugueteando con cables que habían arrancado de la pared, conectándola al resto de la instalación. Toda la zona estaba rodeada, por lo que pensé que eran generadores, lo que explicaba por qué los ordenadores estaban trabajando y de dónde provenía la electricidad para el conjunto de reflectores ultra brillantes. Al estudiar los monitores, mi estómago se encogió aún más. Sabía que el complejo tenía una red irregular de cámaras de seguridad, principalmente para las áreas clasificadas, pero no descartaba que la corporación también tuviera cámaras ocultas operando en otros lugares. Si los terroristas lograban secuestrar esa señal, escabullirse sería mucho más difícil. En retrospectiva, las causas probables de que por qué todavía estaba aquí arriba y no allí abajo era que había estado en el lugar correcto en el momento correcto. Los equipos Red Hat debieron haber sido descuidados porque sabían que pronto las cámaras harían su trabajo por ellos, si es que se les podía llamar descuidados, a disparar, a alzar botellas y computadoras. Un movimiento cerca del vestíbulo llamó mi atención, y me incliné un poco hacia adelante para ver, sin revelar mi posición. Allí, casi exactamente al mismo tiempo en el lugar donde había pasado muchas veces antes, Andrex se relajaba. Había cambiado su uniforme de guardia por un uniforme de camuflaje con estampado oscuro y una gorra a juego. Junto a él, John, otro guardia de seguridad, charlaba diligentemente con una mujer menuda que sabía que trabajaba en la cafetería. Mientras observaba a la multitud vestida con un equipo de combate, reconocí a varios, si no a todos. Darme cuenta de que esta operación debía haber tardado meses en planificarse y ejecutarse si se habían infiltrado con éxito en todos los puestos de suministros me hizo sentir más que un poco incómoda. ¿Había alguien cerca en quien todavía pudiera confiar? En cierto modo, ese nivel de paranoia me hizo sentir aún peor. Entonces 2 personas marcharon hacia el centro de la habitación y cuando digo marcharon, lo digo en serio. Reconocí a la mujer alta y rubia como la reina de hielo que había estado en el grupo de visitantes, y cuando al oír dar órdenes a algunos de los soldados, me di cuenta de que era la misma voz de la cálida habitación en la que me había estado escondiendo. Ponerle cara a la loca que había disparado al azar y probablemente había dañado mi audición para siempre no me hizo sentir mejor en absoluto. El hombre a su lado, que se mantenía con tanta confianza que no podía ser nadie más que el hombre a cargo, era Nate. Vaya, supongo que eso explicaba por qué me había dicho que terminara ese café rápidamente. Durante varios segundos, mi mente simplemente se congeló. Una cosa era atar cabos y sospechar que los visitantes, que tan casualmente habían elegido el viernes por la tarde en que hubo un ataque terrorista para hacer un recorrido, podrían estar involucrados. Pero darme cuenta de que habían tenido una aventura con el hombre que probablemente había pulsado el botón que desencadenó la espiral descendente de violencia y destrucción era otra muy distinta. Mientras lo miraba, mi mente seguía archivando detalles, porque dar el siguiente salto de pensamiento era simplemente demasiado doloroso. Encontrarse conmigo en ese parque hace tantas semanas, mi culo. Como la mayoría de los hombres había puesto botas de combate, pero esa parecía haber sido la única concesión de las nuevas circunstancias que estaba dispuesto a hacer. Todavía llevaba puesto el traje, aunque se había aflojado la corbata, y cuando señaló hacia los ascensores, vi que llevaba una pistola en una funda debajo de la chaqueta. Considerando la omnipresencia de la capa de polvo, probablemente debido a la destrucción de las entradas, todavía se veía casi impecable. Tal vez su cabello oscuro era un poco más desordenado, pero aún parecía estar en el extremo más respetable del rango de estilo, como si recién hubiera salido de la cama. En ese momento sentí una repulsión absoluta por haberlo considerado atractivo, entre otras cosas. De repente, la ligera incomodidad de las quemaduras en el dorso de mi mano se sintió más como un estigma que como un accidente. Debí de haberme quedado más tiempo del debido en lo que respecta a mi suerte, mirándolo fijamente, cuando al momento siguiente su cabeza giró repentinamente y hacia arriba, y nuestros ojos se encontraron a lo lejos.
Lo que vi en ellos aceleró mi corazón, pero no con anhelo. Su mirada era fría, calculadora y llena de reconocimiento. Así como yo sabía quién era, él me conocía a mí. Me tomó solo un segundo encogerme y empujar contra la pared, fuera de la vista. Pero ya era demasiado tarde. Romanov. Lo oí llamar abajo. Su voz era tan dura como la mirada que me había dirigido. ¿Jefe? Respondió Andrek. Supongo que se explicaba con quién había estado hablando por radio mientras yo me escondía en los conductos de aire sobre el baño. ¿No perdiste accidentalmente a alguien en el tercer piso? Siguió una breve pausa. Sí. ¿Y no me aseguraste repetidamente que habías buscado en cada rincón de allá arriba para encontrarla de nuevo? Sí, así es. Entonces puedes explicarme qué hace la señorita Brianna Lewis, doctora en la galería del tercer nivel, observando cómo se desarrolla nuestra pequeña y laboriosa operación. Añadió una pausa dramática. ¿Por qué no vas a buscarlo ahora mismo? El resultado positivo de nuestra misión probablemente depende de su cooperación voluntaria o no. Me perdí por completo en la respuesta de Andrek, lo cual no fue una gran sorpresa considerando la peor revelación hasta el momento. Sabían quién era yo y por alguna razón que realmente no entendía me necesitaban. Con la adrenalina envenenando mi mente una vez más, me di vuelta y solo pude echar a correr. Capítulo 7. Hasta ahora el sigilo había funcionado mejor para mí, pero que, con el pánico apoderándose, me encontré corriendo por pasillos y subiendo tramos de escaleras antes de que mi mente volviera a la normalidad y me obligara a reconsiderar mi nueva táctica. Por lo que pude ver, había elegido mi camino al azar, agachándome entre laboratorios destruidos, salas de seminarios y huecos de escalera casi tan rápido como se alzaban. Me di cuenta de que había progresado sorprendentemente bien cuando reconocí el pasillo por el que corría. Salí al ala donde se encontraba mi laboratorio y entré al edificio principal, bajando uno y subiendo 2 pisos, lo que me dejó a poca distancia de la cafetería más pequeña y exclusiva a la que acudía principalmente el personal administrativo. Hasta ahora, no había visto ni oído a nadie persiguiéndome, pero no sabía si era buena señal o simplemente una muestra de lo descerebrado en que me había convertido. El hecho era que no conocía bien la distribución del edificio fuera de las principales rutas de conexión, lo que me dejaba en grave desventaja en comparación con el personal, compuesto en parte por las personas que limpiaban todo el complejo a diario. Mirando a mi alrededor desesperadamente, elegí uno de los pasillos más pequeños que se alejaban del pasillo principal y comencé a correr. Me dio a caminar hacia el final del complejo que pensé que estaba más alejado del atrio. Tal vez encontraría otra salida allí. Recordaba vagamente que había un pequeño estacionamiento en la parte trasera que podría ser mi mejor oportunidad. Al tomar otra esquina rápidamente, quedé momentáneamente cegada por los brillantes rayos del sol poniente. Otro día me habría hecho sonreír. Tal vez incluso detener un momento para deleitar con ello o tomar una foto con mi teléfono. Ahora, era simplemente una molestia. Y me di la vuelta después de un lento parpadeo, solo para encontrarme cara a cara con mi nueva peor pesadilla. Cómo había llegado allí o sabía qué dirección tomaría me resultaba incomprensible. Pero no acababa de llegar. No. Nate estaba apoyado contra la pared con la postura informal de un hombre que ha estado esperando a alguien que inevitablemente iba a llegar justo donde él esperaba que lo hiciera. La misma sonrisa torcida con la que estaba intensamente familiarizándome estaba fija en su rostro, pero sus ojos aún conservaban esa escuálida, fría y calculadora mueca que me helaba la sangre. Hola, Brie. Fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. Me di la vuelta tan rápido como pude, corriendo en la dirección en la que había venido. Probablemente no fue la decisión más inteligente, sí, pero de esa manera podría tener una oportunidad de no perderme en los próximos 30 segundos. No lo oí venir tras de mí, pero antes de estar fuera de alcance, el siniestro sonido de la estática de la radio me siguió, dejando claro que estaban enviando a sus sabuesos. Por un momento consideré intentar otra ronda de agacharse y cubrirse, pero cuanto más rápido me movía, menos probable era que pudiera predecir mi ruta, o al menos eso esperaba. Corriendo un par de pasillos más, me encontré de nuevo en territorio más familiar, pero eso era casi tanto una maldición como una bendición. El golpeteo de pies acercándose me hizo saber que me seguían la pista, y tuve que desaparecer rápidamente. Más por accidente que por plan, agarré la manija de la puerta disponible y me encerré en la habitación contigua.
El aire fresco me dio la bienvenida y me di cuenta de que había entrado en una habitación fría. Al instante, comencé a temblar, pero luego decidí que podría haberle dado a alguien peor. Sacando mi teléfono encendí la aplicación de la linterna, sosteniéndola para estudiar el techo. Aunque la cámara frigorífica no estaba conectada a los conductos de aire centrales, estaba segura de que debía haber algún tipo de ventilación sellada allá arriba. La habitación también venía con una gruesa puerta aislante que probablemente amortiguaría el sonido, y bancos de trabajo alineados en la pared que reducían la distancia a la ventilación a lo que yo podría manejar de alguna manera. Mi búsqueda frenética fue recompensada cuando encontré un panel de diferente color en el techo, justo encima de un banco. Tomando mi teléfono entre los dientes, rápidamente me abrí paso entre las pilas volcadas de placas de Petri y recipientes de plástico y usé una silla para subirme a la mesa de trabajo. Mis dedos ya se estaban entumeciendo por el frío, pero pasarlos por el marco de la ventilación no dio ningún resultado. La pura frustración me hizo recurrir a la violencia. Y me sorprendí cuando la cubierta del respiradero se desprendió por completo al estrellar el taburete que había usado para subir a la mesa contra el techo. No dudé en preguntarme si el estruendo fue lo suficientemente fuerte como para ser audible afuera, pero puse el taburete en el banco y lo usé para impulsar hacia el conducto de aire. No había nada que pudiera hacer con el respiradero, ya que la cubierta de plástico se había soltado de la bisagra, pero pateé el taburete por si acaso. Entonces, estaba haciendo lo que ya me resultaba difícilmente familiar, y me arrastré más profundamente en el infernal recinto del conducto. No estaba segura de la posición de este piso, pero pasé lo que parecían 2 respiraderos en el camino hacia adelante antes de llegar a uno que realmente podía ver, suspendido sobre un pasillo conectado. En mi pánico por entrar en los conductos, dejé caer mi teléfono, pero de todos modos era casi inútil. Mirando hacia abajo a través de la rejilla, lo único que vi fue el monótono y descolorido color de las baldosas blanquecinas y grises del suelo. Si era posible, este conducto era aún más estrecho que el anterior, y me costaba respirar profundamente. Aguzando el oído escuché si había movimiento y casi grité cuando una figura vestida de negro pasó justo debajo de mí, con un rifle listo. Entonces, Nate me siguió, y necesité toda mi determinación y fuerza interior para obligarme a permanecer inmóvil justo donde estaba. No dudaba que, si alguno de ellos hubiera detenido y mirado hacia arriba, me habrían visto a través del respiradero. Que ninguno de ellos estuviera mirando al techo sonaba como la mejor noticia que había recibido en todo el día. Pasó otro minuto interminable sin que nadie lo siguiera antes de que pudiera permitirme seguir adelante. En el momento en que mi torso pasó el respiradero, todo a mi alrededor volvía a estar oscuro, pero casi lo agradecí. Seguí arrastrándome hasta que sentí otro respiradero bajo mis dedos. Ni siquiera sabía en qué dirección me arrastraba, así que dejé de preguntarme cuál podría ser el propósito de la habitación debajo de mí. Estaba oscura y silenciosa, así que me serviría perfectamente. Entonces, una ráfaga de balas impactó el techo debajo del conducto y lo atravesó tan cerca de mis pies que las sentí zumbando, haciéndome avanzar a trompicones con un terror insensato. Golpes y crujidos de metal seguían mi avance, pero no me importaba. Sabían que estaba en los conductos, y me estaban disparando. De repente el frío aluminio me golpeó los dedos, y como fui demasiado estúpida como para detenerme, me golpeé de cara contra el lateral del conducto. Reprimiendo un gemido de dolor, palpé con los dedos y me di cuenta de que debía haber golpeado una esquina. Mover mi cuerpo poco a poco fue un proceso lento y doloroso, pero cuando empecé a moverme en la otra dirección, me di cuenta de que podría ser mi salvación. Si habían seguido mi progreso hasta ahora, probablemente estarían esperando en una de las siguientes habitaciones. Ahora bien, si el conducto daba un giro, podría terminar en un lugar que aún no estuvieran buscando. Pero para que ese plan funcionara, tenía que reducir la velocidad y evitar hacer ruido. Y eso fue mucho más difícil de lo que debería de haber sido. Los segundos parecían horas mientras avanzaba, lentamente estremeciéndome cada vez que el metal crujía a mi alrededor, o partes de mi ropa rozaban el conducto. Sin forma de juzgar el tiempo de distancia, era imposible estimar nada. Así que, finalmente, simplemente me detuve y escuché. El sonido de mi corazón palpitaba. Ensordecedor. Todo mi cuerpo temblaba con cada inhalación jadeante. Como alguien con todo el edificio encima, podía ignorar que me escondía en los conductos de aire era algo que no entendía. Pero había pasado 5 minutos y horas, tal vez más, desde que olas de voces en ningún lugar podían ser audibles. La adrenalina seguía corriendo por mis venas en lo que parecía una dosis letal, pero el pánico creciente que me obstruía la garganta me decía que mi mente estaba recuperando suficiente capacidad de pensamiento claro como para que, muy pronto,
me asustara. Nunca se me había dado bien estar en espacios oscuros y estrechos, y lo que había sucedido hoy ya era suficiente material para pesadillas por el resto de mi vida. Una puerta se abrió de golpe en algún lugar delante y debajo de mí, haciendo que mi cuerpo se sacudiera en lo que podría haber sido un salto en un espacio menos restrictivo, encajado como estaba. No podría haberme movido mucho, pero fue suficiente para delatar mi posición. «Creo que tenemos una ganadora», se burló una voz con un ligero acento. Lo reconocí. La reina de hielo. Segundos atrás pensé que ya estaba tan asustada como iba a estar, pero una nueva sensación de pavor comenzó a subir por mi columna vertebral. Con ella, todo era posible. En mi cabeza comencé a contar regresivamente desde 10, esperando contra toda esperanza haber escuchado mal o que simplemente lo hubiera dicho en caso de que me estuviera escondiendo en algún lugar fuera de la vista, y esperar a asustarme. El inconfundible sonido de un arma al dispararse, la bala pasando zumbando a centímetros de mi cara, me convenció de todo lo contrario. Si todavía hubiera sido capaz de pensar racionalmente, podría haber intentado permanecer inmóvil y esperar poder seguir haciéndome la muerta. Pero la parte primitiva de mi cerebro hacía tiempo que había agotado esa opción. Sin necesidad de más estímulo, mi cuerpo se impulsó hacia adelante, brazos y piernas luchando por ayudar. Luz se filtró a través del único agujero de bala que había dejado, y luego estaba más allá de ese panel, tratando de alcanzar la seguridad de la pared. La única advertencia que recibí fue un profundo crujido de metal. Luego la gravedad se apoderó de mí y me tiró hacia el suelo varios metros más abajo. Tuve el tiempo suficiente para abrir la boca y gritar, y luego el impacto me sacudió con la suficiente fuerza como para aturdirme durante varios segundos. El dolor explotó en mi rodilla izquierda y en todo el lado derecho, pero la adrenalina seguía pateándome con fuerza y me puse de pie antes de que registrara nada más. El movimiento hacia la izquierda me hizo agacharme a la derecha instintivamente. Más que correr, caí por la puerta, tambaleándome hacia el pasillo abierto que parecía igual en ambas direcciones. Mi impulso me llevó hacia la derecha, así que seguí en esa dirección, con mis huecos de laboratorio luchando por agarrarme. Linóleo con agarre de goma, y una fuerza que debería haberme dejado hace horas, lo que me impulsó por el pasillo. Disparos resonaron detrás de mí, balas que abrían grietas en la pared a mi izquierda. No quería nada más que detenerme y encogerme de miedo, pero seguí adelante. Otra voz, esta vez masculina, gritó a través del estruendo. «No la mates todavía, puede que todavía la necesitemos». Nate de nuevo. El todavía sonaba más que siniestro. En ese momento me alegré de no darle vueltas a eso, mientras corría por mi vida. La puerta de una escalera apareció ante mí, y como estaba en el lado del pasillo que no estaba siendo acribillado a balazos, agarré el pomo y empujé con fuerza. La puerta se dio con demasiada facilidad, haciéndome tropezar en la oscuridad, pero de alguna manera logré mantenerme en pie. La salida dejó entrar la luz suficiente para que agarrara mi cera a la barandilla y subir. El latido de mi pulso en mis oídos era casi lo suficientemente fuerte como para ahuecar mis pantalones y el chirrido de mis zapatos, pero me obligué a seguir escuchando en busca de señales de percusión. Después de 3 vueltas pensé que debía de estar un piso superior, y aún no habían gritos ni disparos detrás de mí. En cierto modo eso era aún peor. No era tan estúpida como para esperar a que no supieran exactamente dónde estaba. El hecho de que me estuvieran dando una ventaja como para convertir esto en una cacería deportiva me heló todavía más la sangre. Otra vuelta, y me di cuenta de que podía distinguir las siluetas de los escalones que subía corriendo. Estirando el cuello hacia arriba por encima de la barandilla, me di cuenta de que había golpeado la escalera al final del edificio que conducía al tejado plano a través del suelo de un invernadero. La desagradable voz en el fondo de mi mente me indicó amablemente que esta era una calle de un solo sentido por la que subía, ya que no había otra manera de bajar del tejado una vez que llegara el invernadero. Con más y más luz derramándose en el hueco de la escalera, distinguí la puerta del siguiente piso. Estaba cerrada, igual que las puertas de los 2 pisos superiores. Y para cuando consideré bajar corriendo las escaleras de nuevo, la cacofonía de gritos y botas golpeando la piedra que había estado temiendo todo el tiempo comenzó abajo. Con los pulmones ardiendo y los músculos protestando, haciendo de cada paso un tormento, era tentador simplemente rendirme y esperar a que me atraparan. Pero algo en lo profundo de mí simplemente no me dejaba hacerlo. Con un último remanente de energía, subí corriendo el tramo de escaleras restantes, pasando justo por debajo y delante de los contornos sombríos de las plantas tras los cristales que me rodeaban, y atravesé la puerta que daba al tejado. Afuera, solo me llegaba el sonido del viento soplando en mi cara,
El cabello que había soltado de mi cola de caballo me golpeaba la cara. Levantando una mano para protegerme la cara, me di la vuelta mientras daba unos últimos pasos tambaleantes hacia el final del tejado. El sol se había puesto casi por completo, pintando el cielo de un naranja y un rojo intensos, con azul oscuro y morado avanzando a su alrededor. Habían pasado horas desde las explosiones. No tenía ni idea de cuánto tardaría la policía en establecer un perímetro alrededor del complejo, pero cuando miré hacia abajo, esperando ver las luces rojas y azules parpadeantes de un mar de autos de policía y ambulancias reunidos en el suelo en medio de una masa de gente negra y arrastrándose, solo encontré el terreno desierto, aunque no del todo tranquilo. Entrecerrando los ojos pude ver algo oscuro cortando la hierba delante de la valla, intercalado con zonas circulares irregulares. Me llevó un momento darme cuenta de que eran cráteres. ¿Habían rodeado a los terroristas su cuartel general con minas? En ese momento pensé que no había nada más allá de ellos. Al girarme rápidamente vi que la puerta de la escalera seguía cerrada, pero era solo cuestión de tiempo hasta que se abriera. Mirando al cielo vi un solo helicóptero sobrevolando la ciudad, pero debía de estar a kilómetros de distancia. Levanté los brazos y los agité frenéticamente, pero ya sabía que era en vano. Fue entonces cuando noté varias columnas de humo que se elevaban desde diferentes partes de la ciudad, y al darme la vuelta, el viento trajo hasta mí el lejano aullido de las sirenas. El sol se estaba poniendo rápidamente y debería haber habido muchas faroles encendidas, pero incluso la mayoría de los edificios que vi alrededor estaban oscuros. ¿Habían atacado varios objetivos a la vez para mantener ocupada a la policía? Pero incluso para mi estúpido cerebro presa del pánico, esa idea parecía ridícula. ¿Qué demonios estaba pasando entonces? El pánico me hizo girar de nuevo y mi mirada se posó en el tejado opuesto. Había dos figuras vestidas de oscuros moviéndose, y entrecerrando los ojos un poco, las identifiqué como francotiradores de la policía. Las letras blancas brillaban sobre la tela azul oscuro de sus chalecos. Uno de ellos acababa de sacar una radio y estaba hablando por ella, con los ojos fijos en mí. La esperanza estalló en mi pecho, haciendo que me llenaran los ojos de lágrimas, pero también podrían haber sido el viento. Seguí saludando y gritando, con una sonrisa extendiéndose en mi rostro. En cualquier momento avisarían que estaba aquí arriba. En cualquier momento. Supongo que noté que me estaba perdiendo de algo. Como que el otro francotirador no me miraba, sino que estaba concentrado en algo en el suelo. O tal vez mi subconsciente captó un ruido detrás de mí que mi mente simplemente no quería procesar. Porque cuando una mano fuerte bajó por mi hombro, con los dedos clavándose con fuerza mientras me apartaban de la balaustrada, mi cuerpo no se sobresaltó. Pero en mi mente grité. Intenté apartarme, pero fue un gesto frágil y poco entusiasta. Solo mientras la fuerza se escapaba de mis músculos sobrecargados. La derrota pesaba y pesaba. Aplastó la llamarada de esperanza, haciendo que todo, incluso respirar de nuevo, fuera imposible, difícil. Era algo que ya no podría explicar. Al otro lado del tejado, el francotirador se llevó una mano a la sien en un saludo descuidado antes de bajar el rifle. Por el borde de mi visión, vi a Nate reflejar ese saludo antes de agarrarme el brazo con esa mano. ¿Tenían al personal de limpieza, a la seguridad y ahora incluso a alguien dentro de la policía? Nunca había tenido la menor oportunidad de escapar. Eso me quedaba claro ahora. Capítulo 8. De camino al atrio intenté soltarme de Nate 2 veces, pero fue más que un gesto simbólico que un esfuerzo real. En todo caso, eso pareció divertido, pero pensé que lo haría. Sabía que él era más fuerte que yo. Lo había demostrado una y otra vez, aunque en circunstancias algo diferentes. Hambriento, muerta de miedo, y todavía en medio de la agonía de sentirme completamente traicionada y derrotada, debí de ser como un gatito indefenso para él. Lo único positivo que podía decir era que no me maltrató, pero mi prematuro descenso de los conductos de aire la segunda vez me había dejado magullada y dolorida por todas partes, lo que valía con un buen sustituto de una paliza. Con la adrenalina fluyendo de mis venas, sentí cada tirón muscular y cada golpe en los huesos 3 veces más que antes. Había subido al tejado con otros 3, y el resto siguió acudiendo en masa a nosotras, hasta que me rodeó una multitud de equipo de combate negro, con rifles. No sabía si fue la conmoción o la derrota lo que me impidió entrar en pánico. Tal vez un poco de ambas. O instinto de supervivencia, aunque no sentía que el mío estuviera lo suficientemente afinado como para contar como tal después de la serie de contratiempos que había cometido y que les había
hecho el juego. Al menos no me lo restregó en la cara. Todavía. La oscuridad total había caído cuando llegamos a la planta baja, aunque no había pasado mucho tiempo desde la última vez que vi el atrio. La transformación había continuado a un ritmo constante. La multitud de personas apiñadas había desaparecido, y solo quedaba el pequeño grupo que rodeaba al hijo del jefe y a la bruja de recursos humanos. Los habían llevado al cubo de cristal que anteriormente albergaba la recepción. Entre ellos también vi a algunos científicos, algunos todavía con sus batas de laboratorio o uniformes, pero me empujaron hacia la estación de computadora antes de que pudiera distinguir la cara de nadie. Allí, la linda chica con las bolsas de mensajero que había estado con los visitantes se había establecido, con la mirada fija en un trío de pantallas mientras escribía tan rápido que sus dedos estaban borrosos. No me sorprendió que fuera una de ellas. Para entonces, estaba lista para ver a cualquiera que hubiera conocido en el último año como un terrorista. Junto a ella, la reina de hielo estaba apoyada en una de las mesas que contenían todo el equipo, con una sonrisa algo satisfecha en su rostro, que no llegaba a sus ojos. ¿Necesito sacar el escáner o ya has verificado su identidad?, preguntó casi aburrida. Realmente no me gustaba la forma en que me miraba, como el gato que acaba de atrapar al ratón, llena de alegre promesa de violencia. No creo que sea necesario, respondió Nate con suavidad. Luego me dio un fuerte empujón al soltarme, haciéndome tropezar hacia la reina de hielo. Solo cachéala, luego llévala con los demás. Hice todo lo posible por contener la respiración y enderezarme, con la mandíbula apretada desafiante mientras me cacheaba, pero probablemente todavía lucía encorvada y desaliñada. Mi cabello estaba por todas partes, mi abrigo sucio y roto, mientras que ella aún se las arreglaba para verse recatada con su uniforme negro. Tampoco alargó mi tormento. Simplemente movió sus manos sobre mi cuerpo con movimientos rápidos y seguros. En poco tiempo me despojaron de mi encendedor, bloc de notas, bolígrafo y algunos otros artículos al azar que guardaba en los bolsillos de mi abrigo. Ya había perdido mi teléfono en la habitación fría y no tenía ni idea de dónde había terminado el botiquín de primeros auxilios. Pero tuve la sensación de que, de alguna manera, la había decepcionado. Tal vez esperaba un pequeño arsenal con los que los había eludido tanto tiempo. En ese momento no podría haberme importado menos. Una vez que estuvo satisfecha de que solo me quedara la ropa que llevaba puesta, me agarró del brazo y me empujó hacia el cubículo de cristal. Intenté ofrecer resistencia pasiva, pero ella simplemente me clavó 2 dedos en la parte baja de la espalda, donde supuse que estaba mi riñón izquierdo, y el estallido de dolor resultante me hizo doblarme y jadear, pero caminar sin problemas. Creí oír una risita disimulada de uno de los guardias que estaban de pie, pero tal vez solo fue mi imaginación. Me condujo a la parte trasera del cubículo, donde 2 figuras vestidas de faena montaban guardia, un hombre y una mujer. Cuando nos abrieron la puerta me dio un fuerte empujón que me hizo tropezar dentro del cubículo. La puerta se cerró justo cuando la miré por encima del hombro, pero ella ya se alejaba laboriosamente hacia la oscuridad. Más allá de lo que iluminaban los focos, claramente me despidieron. En lugar de darle vueltas a eso, y francamente también me alegré un poco de que no mostraran más interés en mí después de lo que había escuchado antes, hice un rápido inventario de las personas sentadas distribuidas de forma desigual por la habitación. Además de Green y Elena, también habían encerrado a su asistente, Brandon Stone, el tipo flaco y alto que probablemente era el más competente del trío. Estaban sentados y acurrucados, solos. Ya los había visto en mi desafortunado viaje de reconocimiento, y de todas las personas que estaban conmigo dentro del cubo, eran las que tenían más sentido para mí. Si se iba a pagar un rescate por alguien, serían ellos. El resto de la gente eran científicos y personal técnico, a todos los cuales había visto y saludado en los pasillos en alguna ocasión, pero ni siquiera sabía sus nombres. La única que resultaba familiar era la única otra mujer, además de la bruja de recursos humanos, que estaba sentada sola en la esquina, frente a las estaciones de computadoras. Hacía tiempo que no veía Teclas Soudekis, y solo de pasada. Había envejecido en los últimos 14 meses y supuse que el estrés del día no había contribuido positivamente a la mirada de preocupación grabada en sus rasgos. Cuando yo era su mano derecha en los calurosos laboratorios, siempre rebosaba de energía. Ahora parecía tan cansada como yo me sentía. Por un momento dudé antes de acercarme a ella. Junto a su esquina, hacia la parte delantera del atrio, estaba el único espacio libre que podía ocupar cómodamente.
Quería apoyarme en las paredes de cristal como todas las demás. Así que tenía sentido que fuera allí. Levantó la vista cuando me acerqué y la expresión de resentimiento combinada con el terror absoluto me hizo detenerme. Entonces, el reconocimiento se dibujó en su rostro y logró esbozar una pequeña sonrisa antes de que desapareciera. «Bree, ¿eres tú?» Intenté ofrecerle una sonrisa a cambio, pero se sintió falsa, así que la dejé caer rápidamente. «En persona. ¿Qué estás haciendo aquí?», empezó. Luego sus ojos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo y se fijaron en mi exterior poco presentable. «¿Qué fue lo que te pasó? ¿Te hicieron esto?». Esta vez no imaginé la risita, y definitivamente venía de Green. Lo miré por un segundo, pero opté por centrarme en Tecla. Me senté a su lado. Era eso, desplomarme en cualquier momento cuando me quedaran las últimas fuerzas. Por mucho que me hubiera gustado culpar a Nate y a su grupo por mis rasguños y moretones, eso no habría sido del todo justo. Levantando la mano me recogí la cola de cabello en un mono sueldo, notando de paso que habían algunos rasguños más en las palmas de mis manos que ni siquiera había notado. En ese momento el dolor irregular en mi rodilla izquierda era el moretón más doloroso, pero probablemente me veía peor de lo que me sentía. No, al menos no directamente. Pasé un tiempo arrastrándome por los conductos de aire y me escondí detrás de la basura en una habitación cálida. Además, con todos los derrames y el vidrio, es como una zona de guerra allá afuera. Tecla asintió con simpatía, y luego me agarró la mano derecha al notar los cortes. Tras examinarla brevemente, se levantó de repente y empezó a golpear el cristal. Estaba tan asombrada que ni siquiera intenté detenerla. «Oye, ¿podemos traer un poco de antiséptico y vendas? Sigues parloteando sobre condiciones humanas, pero esto es una broma. Si nos mantienes encerrados aquí, quién sabe cuánto tiempo, al menos deberías de darnos un medio para administrar primeros auxilios básicos». Andrex se limitó a mirarla a través del cristal, sin impresionarse. Pero cuando ella siguió gritando, sacó su radio y dijo algo que no entendí. El interior del cubo, cerrado por todos lados como estaba, resultó estar sorprendentemente insonorizado. Medio minuto después, Nate se acercó a Andrex, con el aspecto de pasar por una escaparate debido a toda la atención que nos prestó. Honestamente no me habría importado si no me hubiera vuelto a notar, pero cuando Tecla le explicó que necesitaba vendas para la mano, asintió brevemente y me lanzó una mirada breve e intensa que me revolvió el estómago. De alguna manera, ser el centro de su atención tan pronto después de mi captura o nunca más no era un pensamiento reconfortante. En lugar de traerle el kit, entró y se agachó frente a mí mirándome fijamente mientras levantaba las cejas. ¿Tu mano? Hasta que dijo eso, no me había dado cuenta de que había cruzado los brazos sobre el pecho y metido las manos en las axilas, protegiéndolas instintivamente. Todo el trabajo que hago requiere una función motora fina, como los dentistas o los cirujanos. Los bioquímicos tienden a ser reacios a usar sus dedos. Frente a él ahora no pude evitar convertirlo en un gesto de desafío. Mis manos están bien, solo tienen unos rasguños. Y como el miedo debió de haber adormecido la parte de mi cerebro que albergaba mi instinto de supervivencia, añadí: ¿Y a ti qué te importa? Tu gente me estaba disparando. Una bala a la cabeza es más grave que unos pocos rasguños. Me dedicó una rápida sonrisa y el hecho de que fuera genuina me hizo querer arrastrarme hasta la pared de cristal que tenía detrás. O me muestras la mano ahora o haré que algunos de mis hombres te sujeten mientras te limpio. Tú decides cómo va a ser. No había ni una pizca de amenaza o bravuconería en su tono. Solo la clara confianza de que eligiera lo que eligiera, se saldría con la suya. Y eso le parecía bien. Estuve parcialmente tentada a dejar que optara por la segunda opción, pero cuanto menos me tocaron, mejor. Mi pulso seguía acelerándose mientras obligaba a mis brazos a hundirse sobre mis rodillas. Luego extendí mi mano derecha hacia él con la palma hacia arriba. La examinó por un segundo, sacando una botella de antiséptico y unas bolitas de algodón del bolsillo de su traje. Su agarre al tomar mi mano era firme, pero fue sorprendentemente suave al comenzar a limpiar los cortes. Me dolió, pero apreté los dientes, tratando de no hacer ningún sonido. La familiaridad de su tacto era mucho peor que la incomodidad física. Verlo cuidarme con tanta concentración me puso nerviosa a un nivel más profundo del que estaba dispuesta a admitir. Para evitar que me dieran arcadas, empecé a hablar, demostrando una vez más que no tenía sentido de la autoconservación. ¿Por qué hacer esto tú mismo? Debe de estar muy ocupado, organizando todo este caos y esas cosas.
Hizo una pausa y me miró a la cara, y esa sonrisa desconcertante resurgió. ¿Ahora mismo? No particularmente. La mayor parte de la configuración está completa y mi gente ha sido seleccionada para ser autosuficiente y eficiente. El único retraso que hemos sufrido hasta ahora ha sido otra parte. Apreté los labios, lista para soltar más veneno, pero en el último momento me tragué la respuesta. Cuando se dio cuenta de que permanecía en silencio deliberadamente, se encogió de hombros levemente y volvió a limpiarme la mano. En cuanto a por qué estoy haciendo una tarea tan baja, creo firmemente que solo se debe delegar las cosas que no puedo hacer mejor. ¿Por qué no nos dejan tener un botiquín de primeros auxilios y acabar con esto, La mayoría de nosotros aquí tenemos una buena formación médica básica. Mi argumento realmente lo divirtió. ¿Y dejar de tener todo un arsenal de armas de aspecto inofensivo? Puedes sacar fácilmente a alguien salpicando el antiséptico a los ojos o hacer que se ahogue con un rollo de gasa. Si eres rápido, incluso puedes matar a alguien pinchándole la carótida o la aorta con tijeras de seguridad o un bolígrafo si emplea suficiente fuerza bruta. Alzando la vista y captando mi mirada, continuó. Eres bastante ingeniosa. Ya lo demostraste. A todos los demás aquí nos llevó menos de 20 minutos reunirlos. Pero tú nos obligaste a jugar al escondite casi durante 3 horas. Lo que te hace excelente en tu trabajo te convierte en una bala perdida para mí ahora mismo. Puede que sea muchas cosas, pero estúpido no es una de ellas. No, la estúpida. Ese sería yo, ¿no? Mi poema se veía mucho mejor una vez que las costras y la sangre seca desaparecieron, pero no protesté cuando sacó un rollo de gasa. ¿Quién sabe dónde podría ser útil? Que prácticamente subrayaba la verdad de su acusación al pensar eso, me dio una extraña satisfacción. Prácticamente me saboteé a mí misma en todo momento. No diría que eso fue ingenioso, admití. Asegurándose de haber asegurado las gasas correctamente, recogió sus suministros, incluso las bolas de algodón usadas. Sus ojos habían adquirido un brillo casi depredador mientras me miraba y se enderezaba. Ya quedó bastante impresionado con tu habilidad para evadirla a ella y a sus hombres. No una, sino 2 veces. Pía, con el mismo truco. Planeé muchas cosas, pero no que una rata de laboratorio físicamente subdesarrollada lograra entrar en los conductos de aire y pudiera esconderse a plena vista. Es una mujer difícil de impresionar. Si cree que eres lo suficientemente fuerte como para enfrentarte a ella, yo no me arriesgo. Girándose para poder observar a los otros rehenes, sintió con la cabeza hacia un cubo que había visto en otra esquina junto a la puerta. Te perdiste el informe antes, así que te repetiré lo esencial. Me importa un carajo lo que pienses sobre lo que estamos haciendo aquí, pero nos conviene traerte y tratarte lo más humanamente posible. Hay agua embotellada para mantenerte hidratada. Te alimentarán y mis hombres tienen órdenes estrictas de no usar fuerza excesiva a menos que esté justificado. Si te agachas, no causas problemas y haces lo que se te dice, saldrás de aquí relativamente ilesa. Pero si intentas fastidiarnos, todo va a ser en vano. ¿Capish? Esperaba que se entiera antes de continuar, pero tuve la impresión de que estaba hablando menos conmigo personalmente y más con los rehenes en general. También te conviene tratar de defender las leyes morales de la sociedad tal como estás acostumbrada a ellas en condiciones menos extenuantes. Esto no es un mal guión de película de acción de Hollywood. En este escenario no habrá héroes. En la vida real los héroes son ejecutados y empeora las condiciones para todos. También te aconsejaría que no actúen como imbéciles egoístas. Pero eso ya depende de ustedes. Los haré responsables de todo lo que haga su grupo. Si nos obligan a tomar medidas, nuestra respuesta será rápida y brutal. Si esto hace que las cosas sean más llevaderas para ustedes, considérenlo un estudio social. ¿Cuánto tiempo les toma a uno o a todos ustedes volverse locos y atacarse el cuello? El hecho de que trabajen para esta empresa significa que su intelecto está muy por encima de la media, y deberían ser capaces de contener cualquier impulso que disminuya su posibilidad de supervivencia. Nada dice en contra de que los 15 lo logren, siempre y cuando no nos obliguen. El resto depende de ustedes. Dejó que esas palabras se asimilaran y luego se volvió hacia mí una última vez. Deberías haberte tomado ese café rápido cuando te lo dije. No necesito mirar a las quemaduras rojizas en el dorso de mi mano para que entendiera todo lo que quería decir.
Tal vez esto te sirva de lección en el futuro. Su declaración anterior me había intimidado lo suficiente como para hacerme encorvar los hombros y acercar las rodillas al pecho. Pero tal vez fue por esa tensión que mi temperatura y mi temperamento estalló. ¿Lo crees? Bueno, si hubiera imaginado en mis sueños más locos que derribarías medio edificio sobre nosotros, podría haberlo tenido en cuenta. Pero si hubiera sospechado que eso podría suceder, ¿no habría sido más inteligente simplemente salir del edificio en primer lugar para que algunos criminales trastornados no pudieran encerrarme dentro de un cubo de cristal? Una amenaza directa a mi vida me habría inquietado menos. Nada de lo que dije lo inquietó, pero tampoco lo esperaba. Se fue sin decir una palabra más, pero no sin obsequiarme una gran sonrisa terriblemente divertida. La tensión desapareció de mis músculos mientras me obligaba a relajarme y acomodarme en la pared de mis espaldas. Dejando que mi cabeza se hundiera contra el frío cristal, miré hacia la cúpula del atrio con aspecto de catedral, apenas visible en la penumbra. Fue solo entonces que noté el silencio absoluto que había caído dentro del cubo. Antes, cuando Thekla había inspeccionado mi mano, había habido murmullos y conversaciones tranquilas, pero cuando volví a mirar hacia abajo encontré a todos mirándome. ¿Qué? Dije entre dientes mirando a Thekla, que buscaba apoyo. Pero ella tenía una expresión igual de desconcierto y sospecha. ¿Qué fue eso del café? ¿Conoces al tipo? Su voz era seca y áspera y de repente comprendí a qué se refería. ¿Qué? No, por supuesto que no. El asco dentro de mí, que esa mentira sonara algo convincente, hizo estragos en mi ser. Antes de que pudiera explicarlo, Green intervino desde el otro lado del cubo. No te veías así cuando te estabas acercando a él en la máquina expendedora. Es bastante conveniente que nadie pudiera oírte entonces. Y 5 minutos después la mitad del edificio está en ruinas. Lo miré con enojo. Luego me enderecé haciendo todo lo posible por parecer digna, o la más digna posible, con las piernas dobladas debajo de mí. Disculpa. La única razón por la que estaba abajo en el atrio es que tú y tu empresa son demasiado tacaños para proporcionar máquinas expendedoras para cada piso. Y la máquina de café de nuestra cocina lleva semanas estropeada. Y la razón por la que seguí en el edificio es porque tengo una fecha límite que cumplir la semana que viene. Y tu director financiero presionó tanto a mi líder de grupo que prácticamente me obligó a trabajar 80 horas a la semana para obtener suficientes resultados. Para que pudiéramos obtener suficientes fondos para mantener el proyecto en marcha hasta que estuviéramos listos para su publicación. Y mientras tanto tú y esos otros dos los estaban esperando, recibiéndolos con los brazos abiertos. ¿No suena eso 10 veces más sospechoso? Green me miró como si le hubiera bofeteado, pero luego descartó mi acusación. Esa es una coartada conveniente, ¿no? Pero hablando lo suficiente como para intercambiar instrucciones. Sé que les pagamos bien a ustedes, geeks, pero aparentemente algunas personas no están por encima del espionaje corporativo. Mi padre es un tonto por seguir confiando en la lealtad de sus empleados. Mi primer impulso fue levantarme y abofetearlo, pero nunca había atacado físicamente a nadie en mi vida, y recordar el discurso de Nate apagó la última pizca de agresión. Fue solo una coincidencia, créeme. Desearía no haber pedido ese café. Green parecía completamente decepcionado por no haberme sacado de quicio, pero entonces se le ocurrió algo más, haciendo que su rostro se iluminara con alegría maliciosa. Nunca me había gustado, pero rápidamente se estaba convirtiendo en mi persona menos favorita, y considerando quien me rodeaba afuera del cubículo, eso era decir mucho. Así que te persiguieron por el edificio durante 3 horas, ¿no? Me suena mucha mierda. Una cosa recorteta como tú no debería de ser capaz de hacer ni una sola flexión, y mucho menos entrar en un conducto de aire. ¿Acaso los hacen lo suficientemente anchos como para que quepas adentro? No tenía ni idea de cuándo me había sumado el expreso a la vergüenza corporal, pero ese insulto me golpeó fuerte. No había podido protestar por la evaluación de Nate sobre mi condición física general y mi masa muscular por los comentarios de Green, ya que estaban fuera de lugar y eran completamente infundados. No entendía por qué tenía que no solo tragar el anzuelo, sino también echar leña al fuego, pero era incapaz de no devolverle el mordisco. Te sorprendería mucho qué puedo hacer con mi cuerpo. Me gusta estar arriba. Puedo soportar todo el peso de mi cuerpo en un brazo durante mucho más tiempo que una sola flexión. Su sonrisa triunfante me dijo que sí. Definitivamente había notado ese punto, y antes de que pudiera añadir nada para enmendar el montón de basura humeante que acababa de vomitar, la bruja de recursos humanos vino a su rescate, por supuesto. Señorita Lewis, me gustaría recordarle las reglas generales de conducta que están en vigor para todos los empleados.
y su camisa definitivamente no está probada según las regulaciones. Sabía cuando había perdido, y cuando era mejor esconderme y callarme. Así que hice precisamente eso, aunque apartar la mirada primero me hizo sentir bilis en la garganta. Decir que él había empezado habría empeorado las cosas, así que dejé el tema por completo cuando todos parecían listos para seguir adelante. Esta vez, cuando se instaló el silencio, ya no tenía nada tenso, pero la gente parecía haberse quedado sin material de conversación. Me ocupé de mirar mi mano vendada un rato y luego miré por encima del hombro hacia los monitores. La última vez que los había visto desde arriba acababan de empezar a configurar la transmisión de la cámara de seguridad, pero ahora el sistema parecía estar en pleno funcionamiento. Más de 50 ventanas pequeñas mostraban ángulos siempre cambiantes de pasillos y laboratorios. Solo una pantalla separada permanecía igual, y cuando me di cuenta de lo que era, sentí un nuevo escalofrío de miedo recorrerme el cuerpo. Volviéndome hacia Thekla, no esperé a que me reconociera antes de decir efusivamente con la voz ligeramente temblorosa: «Dime, ¿sabes qué pasó en el laboratorio L4? ¿Había alguien trabajando ahí abajo cuando detonaron las cargas?» Lo que no pregunté fue si pensaba que las esclusas de aire habían sido violadas y que ahora mismo estábamos respirando aire lleno de uno u otro virus que podrían matarnos en las próximas semanas. Sus cejas se juntaron, pero la ausencia de miedo en su rostro ya estaba aliviando mi creciente pánico. «No que yo sepa», respondió. «Cerramos todos los miércoles por la noche, manteniendo programados todos los fines de semana, ¿entiendes?» No necesitaba que mirara fijamente a un grupo de personas vestidas de fatiga que habían pertenecido al personal de limpieza para entender lo que quería decir. Estaba segura de que carecían específicamente de la capacitación especial para realizar el mantenimiento allí. Pero lo que no estaba diciendo se escuchó alto y claro. Por supuesto, cuando tenías la previsión de infiltrarte en todas las sucursales posibles para hacer una operación de esta magnitud, funcionaría mejor, incluida la policía local. No te arriesgabas a una exposición accidental a agentes que requerían el más alto nivel de regulación de bioseguridad. Probablemente solo había hecho falta rebajar la oferta de la competencia para conseguir el trabajo. ¿Conseguiste llamar a Sam?, preguntó Thekla, atrayéndome atención hacia ella. La pregunta me sorprendió, sobre todo porque era muy personal. Nunca habíamos hablado realmente de detalles de nuestra vida fuera del trabajo, y no me había dado cuenta de que ella supiera que yo tenía una relación y mucho menos con quién. No. Los teléfonos no funcionaban. Ni siquiera los servicios de emergencia. Supongo que eso fue lo primero que hicieron. Cortarnos al mundo exterior, ¿no? Thekla se encogió de hombros y empezó a compartir la poca información que había recopilado, escuchando conversaciones durante las últimas 3 horas. Como sospechaba, el grupo de visitantes formaba el grupo de mando principal, y lo primero que hicieron fue recoger a su comité de bienvenida de 3 personas directamente después de detonar las cargas. Como nadie de los otros laboratorios de seguridad de alto nivel estaba con nosotros en el cubo, no sabíamos qué había pasado allí, pero Thekla asumió que también habían estado desconectando todo por mantenimiento. Tenía sentido hacer todo ese trabajo de una sola vez, por supuesto. Los infiltrados habían comenzado a reunir gente inmediatamente, primero con el pretexto de establecer una estación de triaje en el atrio, luego para asegurarse de que nadie quedara enterrado bajo los escombros, pero finalmente para clasificar al personal y seleccionar este selecto grupo de rehenes. Mirando a mi alrededor, pude entender por qué todos estaban allí excepto yo. Thekla era la jefa del laboratorio L4. 5 de los otros científicos eran los líderes del grupo con los laboratorios más grandes y productivos, adjuntos, y los demás estaban a cargo de otros proyectos de alto perfil. Green probablemente había tenido la mala suerte de ser el único hombre con algo parecido a la competencia para la toma de decisiones corporativas que todavía estaba allí un viernes por la tarde en medio de una epidemia de gripe. ¿Y yo? Yo no era nadie que se había alejado aún más del foco de atención hace un año. No tenía ningún sentido incluirme con el resto. Desde que terminaron la redada, habían establecido su perímetro exterior, y resultó que tenía razón. Habían instalado los monitores y construido las barreras, y hasta donde Thekla sabía, todas las salidas habían quedado inutilizadas por las detonaciones, excepto la del vestíbulo del atrio. Eso solo dejaba una pregunta sin respuesta. Y supongo que el cubo es para las necesidades humanas básicas, ¿verdad? Su sombrío sentimiento confirmó mi sospecha. Sí. Hasta ahora he evitado acercarme, pero solo han pasado 3 horas. Dale un poco más de tiempo y todos nos vamos a sentir muy incómodos el uno con el otro. Tenía que admitir que la idea de orinar en un cubo delante de otros 14 rehenes y quién sabe cuántos terroristas no era lo que me reconfortara más en ese momento. Pero podía imaginar cosas mucho peores.
Entonces, vi a Green mirándome lascivamente desde el otro lado del cubo y rápidamente rectifiqué esa evaluación. Ese tipo era un problema, y tenía la pésima sensación de que pronto las cosas iban a empeorar. Mucho. Más de lo que habían estado ahora.